Estoy junto a Darío Arias, co-secretario de la Regional LGBT de América Latina y el Caribe, cofundador y coordinador de Conurbanes por la Diversidad, Jóvenes por la Diversidad de Argentina. Imagino que con la altura afectando o no, porque los argentinos siempre se quejan de la altura, por eso le digo. Los argentinos y argentinas nos quejamos por todo, pero en este caso el mal de altura es tapado por la emoción, el orgullo y la alegría de estar en La Paz y en el Estado Plurinacional de Bolivia, que siempre es un honor, un placer estar con ustedes. Así que bueno, felices porque hoy estamos comenzando nuestra 9ª conferencia regional con más de 400 delegados y delegadas de toda la región. Así que un saludo a vos, a tu audiencia, y gracias por el interés en estos temas, porque es muy importante visibilizar, concientizar para lograr nuestros objetivos. Gracias y bienvenido al país. Darío, bienvenido al país, bienvenido a esta montaña. Doy la bienvenida también, ha venido hasta esta montaña, hasta esta casa periodística, Francisco Rodríguez, representante para el Caribe del Consejo Regional de IJALAC. Eso es más fácil, IJALAC me va a ser más fácil. Activista cubano, trabaja en el mundo LGBTIQ+, o sea, ya es un trabalenguas, ¿no? Cuéntenos, estábamos con la intención de tener a David Aruquipa vía Zoom, pero no sé si lo tenemos. Sí, no, no. Nosotros seguimos porque con David hemos hablado varias veces acá en estudio. Quisiera que me cuenten cuánto se ha avanzado, cuánto hay de sólido en la estructura, porque no solamente hay que estar, sino que tienen que ser reconocidos a nivel regional. Cuéntenme cómo está la cosa. Bueno, antes de eso, decirle mi emoción. Soy cubano, tenemos lazos muy fuertes con el pueblo boliviano. Así es. Y claro que nuestra altura más grande en Cuba es menos de la mitad de La Paz, así que también es una experiencia muy nueva para mí. Bueno, en estos temas, como usted bien decía, se han visibilizado cada vez más grupos de las sociedades que necesitan que sean reconocidas sus luchas y que sean garantizados sus derechos. Por eso no nos asustemos de que surjan más letras. Asustémonos de que todas las personas no tengan todos los derechos. Yo creo que ese sería el mensaje cuando surgen estas incomprensiones lógicas que muchas veces escuchamos nosotros desde el activismo también. Y creo que en el continente en general, en nuestra región, ha existido un progreso en este reconocimiento de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género, y esto es muy positivo. De hecho, me gustaría que repasemos, porque decía, hay cierta parte de la sociedad que sí tiene familiaridad, que tiene conocimiento, jóvenes, niños están como más al tanto, pero la sociedad tiene también abuelas, padres, madres, sesentones, que han nacido con una sociedad muy diferente a la que hoy queremos construir, reconocer y respetar. Me gustaría que hagamos un repaso, por favor, para todos quienes nos ven. Bueno, primero que todo, justamente el objetivo de estos encuentros, tanto nacionales como internacionales, tiene que ver con encontrarnos, abrazarnos, para poder debatir cuál es la situación de nuestra comunidad y generar estrategias hacia el futuro para poder revertir situaciones de profundas desigualdades sociales que muchas veces están basadas en esa exclusión por orientación sexual e identidad de género. Hoy día, por ejemplo... Y que tiene por detrás discriminación. Exactamente. Hoy, por ejemplo, la enorme mayoría de las personas que se identifican como gays, lesbianas, bisexuales, travestis o trans, es decir, que se salen de la norma social o de lo que una gran mayoría de la sociedad espera de que seamos personas cis heterosexuales, eso implica una decisión que tiene costos. Y esos costos son muchas veces la exclusión del hogar, la exclusión del barrio, de los trabajos o la discriminación en múltiples ámbitos. Y la comunidad en América Latina y el Caribe, en nuestros países también del Cono Sur, en Bolivia, que más sufre, que más padece esa discriminación y esa exclusión, es la comunidad travesti trans, que hoy día todavía en América Latina y el Caribe tiene un promedio de edad de fallecimiento de más de 40 años. ¿Por qué, Darío? ¿Por qué es una categoría porque, por ejemplo, en Argentina, complicada? Y esto se está empezando a hablar a nivel regional, hablamos de travesticidio o transfemicidio social. Las personas travestis y trans
desde que son niñas o preadolescentes, cuando empiezan a expresar su género que no se corresponde con el asignado al nacer, muchas veces implica una exclusión, una violencia de la familia, que implica que muchas de estas personas deban irse de su hogar, incluso de sus localidades cuando son pequeñas o medianas, y muchas veces tienen que atravesar un itinerario de violencia, exclusión y fundamentalmente de falta de acceso al trabajo, que implica muchas veces que muchas de estas personas sin elección estén en situación de prostitución o en el trabajo sexual. Entonces eso también es una cadena que las expone a las violencias, incluso también a los crímenes, ¿no? Entonces hoy el promedio de vida de una persona travesti trans es de menos de 40 años, casi la media de la población latinoamericana y caribeña, y el resto de las identidades, como recién decía Paquito, Francisco, gays, lesbianas, bisexuales, si bien no padecen la misma exclusión y discriminación que las personas trans, también siguen siendo objeto de burlas en los medios de comunicación, de violencias a través de insultos en las calles. Hoy día, y seguramente muchas personas nos están escuchando, todavía sigue siendo parte de nuestra agenda que una persona pueda vivir libremente la identidad que elige. Hoy seguramente nos está escuchando alguien en un pequeño poblado o zona rural de Bolivia, en La Paz, en el Alto, en zonas urbanas y rurales, y estoy seguro que todavía hay niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso adultos mayores que no han podido decirle a sus seres queridos cuál es su verdadera identidad y que por temor a la discriminación y la exclusión. Encerrados en ellos mismos. Aún cuando, como decimos nosotros en nuestra comunidad, salimos del placar de la vergüenza para ir hacia la apertura del orgullo de nuestras identidades y vivirlo como debe ser, con la frente en alto, todavía eso implica mucha discriminación. Entonces, nosotros nos organizamos en organizaciones sociales, en movimientos, en los pueblos, en las ciudades, en las regiones, justamente para revertir esa desigualdad y también para generar políticas públicas y marcos normativos que nos permitan desarrollar nuestras vidas en plenitud y con pleno respeto de los derechos humanos. Francisco, ¿quiere añadir algo? Sí, es muy curioso porque hay una dolorosa realidad que tiene la discriminación a las personas LGBT, que son las siglas I, que más se conocen, que es que, por ejemplo, otras discriminaciones, cuando es por el color de la piel, tienen en su casa cobijo, o sea, nadie discrimina dentro de su hogar a sus parientes por tener un color de piel o por ser de una región, pero en este tema la discriminación empieza en el lugar donde tendríamos que tener el apoyo, donde tendríamos que tener el respaldo. La soledad está en mayúsculas. Exacto, en estos casos, claro. ¿no? Y eso es muy dramático, eso causa muchas frustraciones en los seres humanos. Y yo creo que si algo se ha ido avanzando a medida de las legislaciones que se han ido aprobando en distintos países de la región, las propias constituciones como la boliviana, también la nuestra cubana, que proscriben la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y el avance gradual de los derechos que vamos alcanzando, pues esto normaliza, naturaliza y hace que la gente empiece a ver con naturalidad esta diversidad que tenemos. Y tú decías, hablabas de las diferencias de edades. Así es. Y yo lo tomo, pero no tan así, ¿eh? A veces uno encuentra personas adultas mayores que la propia vida les lleva a una comprensión, a un respeto de estas diferencias, y te encuentras con personas jóvenes que no entienden. Son muy también conservadores. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Cómo están avanzando en este diálogo, en la paz? ¿Qué pretenden cambiar? Porque además todo esto implica dinero. Reunirse, estar en un contacto presencial, hoy significa gasto, significa tiempo, significa un esfuerzo para dialogar entre distintos contextos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se va a avanzar además de tener y decir que hubo la conferencia y sacar algún documento? ¿Cuál es el resultado ya de peso que ustedes ambicionan con este encuentro? Sí, fundamentalmente hacer un diagnóstico lo más actualizado posible de dónde estamos parados, paradas y parades en nuestra agenda social y política a nivel regional,
Y por supuesto cuando tantos activistas, militantes sociales y políticos, defensores y defensoras de derechos humanos de toda la región y también de otras regiones del mundo acuden a un país, y hoy Bolivia y particularmente La Paz por unos 5 días es la capital mundial de la comunidad y de las agendas de la diversidad sexual, es la capital arcoíris del mundo. Eso también implica que todos los actores sociales y políticos, medios de comunicación, instituciones del Estado, otros movimientos sociales, aliados o no aliados, tienen que posar sus ojos, su espíritu y su mente en lo que nosotros estamos diciendo, que estamos atravesando y hacia dónde queremos ir. Y generalmente eso causa muy buen impacto porque todas estas instituciones, estén o no comprometidas, ya sea estatales, sociales o comunicacionales o empresariales, pueden tener la oportunidad de saber mucho más de qué va la cosa, de cuál es nuestra situación, de hacia dónde queremos ir y comprometerse y aportar. El objetivo principal es sumar aliados y aliadas, organizarnos mejor, formarnos internamente, intercambiar experiencias. Yo vengo de un país hermano, limítrofe, que es la Argentina, y en Argentina, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en marco normativo y en políticas públicas, y también entendemos que Bolivia lo ha hecho. Entonces, ese diálogo, esa conversación, no solamente nos permite mejorar nuestras estrategias en ese diálogo tan rico, con realidades y contextos distintas, sino que también todas las instituciones que están participando directo o indirectamente se van a ver más comprometidas y por ende eso va a impactar positivamente en la calidad de vida de nuestra comunidad. Yo creo que no hace falta convencer a los convencidos, a quienes forman parte de, a quienes son integrantes de la comunidad o a quienes sienten y viven ya con respeto esta convivencia, esta conciencia de ser parte de una misma sociedad, todos, todas, todes con los mismos derechos. Hay que convocar a los otros sectores que o discriminan o no les va ni les viene o están en otros ámbitos de las actividades en la sociedad. Es con estas instancias con las que hay que dialogar, ¿no? Me imagino que han pensado ustedes en universidades, en empresas privadas, qué sé yo, hay una serie de actores que están en la sociedad que pueden ser interesantes aliados. Es más, me atrevo a decir hasta la iglesia. ¿Por qué no? En la iglesia, en distintas iglesias, hablaré de la católica por una proximidad que tengo de mi familia. Yo creo que solamente hablando de la iglesia católica podemos hablar de una iglesia muy conservadora, una iglesia que ha tejido en nuestras mentes esa idea de que o eres varón o eres mujer, de lo contrario eres pecador, pecadora absoluto, y necesitamos encontrar esas otras iglesias, que las hay también, hay esas otras iglesias que no solamente en el marco de las luchas políticas, en distintos momentos de la historia, hay otras iglesias católicas que han sido mucho más abiertas a la evolución de nuestras sociedades, ¿no? Han pensado en invitar a moros y cristianos. Exactamente, en ese sentido, el lema de nuestra conferencia es despatriarcalizando nuestros cuerpos, decolonizando nuestras luchas. Y uno de los ejes tiene también que ver con muchas personas de nuestra comunidad que son personas de fe, y uno de los espacios de discusión va a tener que ver con la decolonización de nuestras espiritualidades. ¿Por qué nosotros, nosotras, nosotres? Porque una institución milenaria dice que debemos ser de una manera u otra, o tenemos derecho o no a ejercer nuestra fe, debemos seguir ese mandato. Entonces, como y otras discusiones va a haber. Y vos hablabas recién de que justamente no tenemos que convencer a los convencidos y convencidas. Tenemos que ir a buscar a los sectores de la sociedad que, incluso a veces por desconocimiento, no digo que practiquen discriminación, pero ignoran o son indiferentes ante las injusticias o las exclusiones y sufrimientos que tienen otros colectivos u otros grupos. Tenemos que ir a buscar a esas personas, y eso es lo que estamos haciendo a todos los actores, y también les convocamos desde aquí que si conocen una persona de la diversidad sexual, si son conscientes de lo que estamos atravesando y viviendo, que se sumen a esta lucha, porque no es más ni menos
que una lucha por los derechos humanos. Mira, tú decías algo muy interesante sobre el tema de las iglesias, pero esto no es, las instituciones son una cosa y la creencia de las personas son otra. Yo creo que en general casi todas las fe religiosas parten de que no se quiere dañar a la otra persona. Y por tanto, nosotros apelamos siempre a ese sentimiento de humanidad que hay en cualquier convicción humana. Yo pienso que todas y todos podemos si intentamos ponernos en el lugar de la otra persona, pues vamos a comprender también esa necesidad. Y hay señales muy potentes que se están enviando. Por ejemplo, nosotros vamos a inaugurar el evento en la Casa Grande del Pueblo. Nada menos. Sí, y eso es importante porque eso marca que las personas, incluso estas que tú dices que no están convencidas, pues dicen, algo está pasando cuando se le da ese reconocimiento a un fenómeno de la sociedad del cual yo nunca había pensado. Y eso es lo que tratamos de distintas maneras. Hay que hacerlo por la educación, hay que hacerlo por el trabajo social, por los grupos, por los movimientos sociales, hay que hacerlo en toda la vida cotidiana de nuestra sociedad. ¿Cada cuánto ustedes tienen estos encuentros o cómo continúa? Porque no solamente pensando en esta comunidad, pensando en general en encuentros académicos, políticos, de jóvenes, en fin, se reúnen muy felices, muy contentos, con gran entusiasmo y después pasa, miren esa foto ahí con la viceministra de Comunicación, es decir, ustedes han abierto un espacio muy interesante porque no solamente es la apertura de la sociedad, sino un espacio de poder, que es importante, ¿no? De poder, de decisión, ¿no? Pero bueno, les decía que con mucho entusiasmo hacemos en distintas campos de la sociedad encuentros, nos reunimos, los periodistas, los jóvenes, las mujeres, los feministas, los políticos, y luego ahí queda el encuentro. ¿Cómo hacer para que esto que van sacando continúe y siga latiendo? ¿Han pensado? Bien, esta organización es global y tiene su capítulo regional, y están afiliadas más de 1.700 organizaciones en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 450 son de nuestra región de América Latina y el Caribe. Y nos reunimos aproximadamente cada 3 años en distintos lugares de la región. Aquí hablamos de las grandes reuniones, ¿no? Exacto, las reuniones como esta conferencia que vamos a tener esta semana en La Paz, aproximadamente cada 3 años. La anterior fue en la ciudad de Bogotá, Colombia, la previa en la ciudad de Guatemala, la previa en la ciudad de La Habana, y eso es de acuerdo a lo que la membresía propone y decide. Y son encuentros, si bien la pandemia nos ha enseñado que podemos hacer muchas cosas de manera virtual, no es lo mismo la presencialidad, ¿verdad? Nosotras, asumiendo la importancia del encuentro cara a cara, de tejer estas alianzas, y ahí veíamos unas imágenes. En el mes de diciembre estuvimos en la ciudad de La Paz reunidas con autoridades locales, departamentales, centrales, con actores de la sociedad civil, con medios de comunicación, para poder difundir y sensibilizar sobre este evento, que en definitiva solo va a ser exitoso, no si es de un gueto o de un nicho, sino si tiene participación la mayoría de la comunidad y la sociedad boliviana a través de sus representaciones. Y esta mañana más temprano estuvimos en una reunión con la ministra de la Presidencia del Gobierno Central, donde también nos ha manifestado no solo su apoyo a este evento, sino que sigamos trabajando juntos, juntes, por una agenda de ampliación de derechos que también incluya a la comunidad LGBTI. Así que celebramos también el compromiso de las instituciones de Bolivia, que conjuntamente con el movimiento social y con estos encuentros que son claves, vamos avanzando cada vez más, a pesar de los grandes desafíos y las actores o actoras que tiran en contra, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado en sus distintas dimensiones. De hecho, entiendo que hoy comenzamos con un encuentro social de bienvenida en el Jardín Japonés. Esto con organización también de la Alcaldía Municipal, Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género de La Paz, y entre los temas, las conclusiones sobre el estudio
en cuanto al acceso a la vacuna COVID en personas LGBTI privadas de libertad, las personas LGBTI plus privadas de libertad, informe desde el contexto de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, en fin, tienen una agenda bien detallada. ¿Estos encuentros son abiertos de alguna manera? Quien quiera participar, quien nos esté viendo y quiere informarse, participar, incluirse, ¿cómo es la cosa? Estos encuentros son dirigidos especialmente a miembros de organizaciones sociales del movimiento de la diversidad sexual, y hubo una etapa entre diciembre y abril de preinscripción y de inscripción para poder prever que la gente esté de la mejor manera posible y lo cómoda posible. Sin embargo, si hay alguna organización de derechos LGBTI que por algún motivo no se enteró, no supo a tiempo cómo inscribirse, por supuesto estamos abiertos y abiertas a que nos contacten y poder garantizar la participación de todos, todas y todes. A la información que tenemos a esta hora, todas las organizaciones de la comunidad LGBTI+, de La Paz, El Alto y toda Bolivia estaría teniendo representación de al menos uno o varios delegados y delegadas, y eso nos pone muy felices, porque parte del trabajo de difusión y de la visita de campo que hicimos en diciembre tenía que ver con que esto no sea, como decimos en algunos países, bajar de un plato volador a un país y hacer algo cerrado, de nicho, que ni la comunidad se entera. No, construirlo con la comunidad local, que es la que mejor sabe el contexto político, cultural y social. Así que si alguien nos está escuchando de una organización social que quiere más información, por supuesto nos puede contactar, pero creemos que ya todo el mundo está incluido. Perfecto. De todas maneras, están abiertas las puertas a quien se esté enterando recién. No me queda sino decirles y desear que La Paz sea un momento especial, que La Paz sea uno de los buenos encuentros, que perciban un país abierto, una ciudad abierta, atenta a lo que están haciendo, respetuosa, que se sientan a gusto y que tengan una buena continuación, que sea una linda semana. Gracias otra vez, Darío Arias, co-secretario de la Regional LGBT de América Latina y el Caribe de ILJALAC, que es más fácil, y Francisco Rodríguez, cubano, representante para el Caribe del Consejo Regional de ILJALAC. Gracias por venir hasta acá. Gracias a ustedes y un abrazo a toda la audiencia, y les pedimos a todos que nos sigan apoyando, porque este es un compromiso que también aporta a la democracia y a toda la sociedad. Perfecto. Termino con la anécdota de un lindo desfile del orgullo gay en La Paz. Los comerciantes al tiro están haciendo ya gelatinas arcoíris, y además del detalle, hacer gelatinas arcoíris quiere decir poner la mente en arcoíris también para poder vivir todos, todas, todes, lo digo así completito. Cuando hay espacio lo digo completito. Cuando tenemos una caja chiquitita en el periódico no se puede, y de hecho es un punto que yo siempre me pongo a pensar y reflexiono con los colegas y con personas de la comunidad para ver cómo incorporamos esto en el lenguaje periodístico, porque para decir todos, todas, todes es fácil, pero escribirlo cuando uno tiene esta cajita es complicado, es un tema que a mí me da vueltas y vueltas. Con esto y la gelatina arcoíris termino agradeciéndoles. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a tu medio. Un abrazo para todos.